En este video vamos a trabajar con otras formas de escribir al número complejo. En el video anterior habíamos trabajado con el número complejo a partir de su forma de par ordenado. El número complejo tenía su parte real y su parte imaginaria, y por eso el par ordenado es importante para distinguirla. La primer componente del par ordenado es la parte real del número complejo y la segunda componente es la parte imaginaria. De aquí hemos deducido, en el video anterior, la forma binómica del número complejo, que justamente es un binomio, y la parte imaginaria se distingue porque está acompañada de la letra I. En algunas ramas de la ciencia, como por ejemplo la electricidad, no se utiliza la letra I, sino se utiliza la J. Así el número complejo puede ser que esté escrito de la siguiente manera: A más J multiplicado por B. Esto se debe a que la letra I suele utilizarse para la corriente eléctrica. Si el número complejo es un par ordenado, entonces se lo puede representar mediante un punto en el plano complejo. A los números complejos suelen indicársele de forma general como Z, con la letra Z. No confundir esto con el conjunto de los números enteros. Quiere decir que este complejo, digamos Z1, sería AP. El número complejo entonces tendrá una componente real A y una componente imaginaria B. Este plano es un plano complejo. Este eje Y, que solemos llamar eje Y vertical, es el eje imaginario y este eje es el eje real. De modo que todas las componentes reales se ubicarán sobre este eje y las componentes imaginarias sobre este eje. Así podemos ver que un número complejo podría estar en cualquiera de los 4 cuadrantes. Inclusive podría estar sobre alguno de los ejes reales o imaginarios. En particular, cuando uno trabaja dentro del conjunto de los números reales, siempre se refiere a este eje que es el eje de los números reales, el eje real. El eje imaginario, no se olviden que también es un conjunto de números reales. Vamos a representar un número complejo menos 1, menos 1. Menos 1 es la parte real y menos 1 es la parte imaginaria. De modo que ese número complejo se ubica en este punto y este sería Z1. Este punto es el número complejo. Pero hay algo más que podemos hacer. Podemos unir el origen de coordenadas con ese punto. Si lo hacemos, podemos inclusive asociarle un vector. Quiere decir que el número complejo se puede entender como un vector con origen en el origen de coordenadas y el extremo en el par ordenado. Lo que podemos ver, por supuesto, es que tenemos un ángulo θ que forma ese vector con el eje X. Y además, este vector tiene una medida y esa medida se llama módulo del vector o módulo del número complejo. Eso se indica con estas dos barras y esa medida es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria elevado al cuadrado. ¿Y cómo conseguir el valor del ángulo θ? Bueno,
simplemente sabemos que la tangente de θ será igual a la parte imaginaria dividido la parte real. A tener cuidado al momento de hallar θ porque estamos ubicados en el tercer cuadrante. Como se puede ver en este ejemplo, entonces el módulo del vector z1 o el módulo del número complejo es raíz cuadrada de 2 y θ, el ángulo que forma el vector, es de 5/4 de pi o 225 grados. Volvamos a representar un número complejo de la forma AB. Dijimos que el par ordenado se puede escribir como un punto en el plano complejo, la parte real sobre el eje real, la parte imaginaria sobre el eje imaginario. Trazamos un vector desde el origen hasta ese punto. Ese vector tiene una medida que se llama módulo de z. Y el módulo de z es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, o sea, el teorema de Pitágoras. Además, se puede ver que la tangente del ángulo θ es igual a la parte imaginaria dividido la parte real. De este modo, con estas dos pequeñas transformaciones, podemos ver la relación que hay entre las componentes del número complejo, la parte real e imaginaria, y su módulo y su ángulo θ. También se puede observar que si uno multiplica al módulo de z por el coseno de θ, lo que obtendrá será la parte real del número complejo, y si uno multiplica al módulo de z por el seno de θ, lo que obtendrá es la parte imaginaria del número complejo. Así que aquí tenemos también un par de ecuaciones que nos permiten, a partir del módulo y el ángulo θ, obtener la parte real y la parte imaginaria. Mientras que aquí, a partir de la parte real e imaginaria, obtenemos el módulo y obtenemos el ángulo θ. Quiere decir que podemos escribir entonces a un número complejo z como a más bi, y a su vez, utilizando estas ecuaciones que están aquí, como módulo de z por coseno de θ más módulo de z por seno de θ multiplicado por i. Y esto a su vez lo podríamos expresar entonces como módulo de z por coseno de θ más i seno de θ. A esta expresión que tenemos aquí la llamamos forma trigonométrica del número complejo. Muchas veces se simplifica la notación del módulo del número complejo y se lo escribe simplemente con una R o con ρ. Entonces el número complejo z se va a escribir como R por coseno de θ más i seno de θ. En la electricidad se evita la i y se pone la letra J. R coseno de θ más J seno de θ. Y ahí tenemos la forma trigonométrica del número complejo. Una forma muy compacta de expresar al número complejo es a través de la forma polar. La forma polar del número complejo es z igual r θ. En esta forma se manifiesta el módulo del número complejo y el ángulo θ. El ángulo θ puede estar dado en radianes o puede estar dado en grados sexagesimales.
Así que tenemos la forma de par ordenado, la forma binómica, la forma trigonométrica y agregamos la forma polar. Todavía tenemos una forma más para escribir al número complejo, que es la forma exponencial. Utilizando la igualdad de Euler, coseno de tita más i seno de tita es e a la i tita. De modo que el número complejo lo vamos a escribir ahora de la siguiente manera: z igual a r por e a la i tita. Esta forma es muy valiosa a la hora de multiplicar y de dividir. Resumiendo, tenemos distintas formas de expresar un número complejo: la forma de par ordenado, la forma binómica, la forma trigonométrica, la forma polar y la forma exponencial. Nos podemos preguntar cuándo conviene usar cada una. Hacemos un breve ejemplo para ver la utilidad. A la hora de sumar es conveniente utilizar el par ordenado o la forma binómica. Así, si uno quiere calcular en este ejemplo z1 más z2, lo único que tiene que hacer es sumar las partes reales, 1 más menos 1, y las partes imaginarias, menos 2 más menos 1. También lo puede hacer en forma binómica, que es muy sencillo. Supongamos que ahora lo que queremos es multiplicar a z1 por z2. Podemos hacerlo tranquilamente con la fórmula de multiplicación en par ordenado o distribuyendo en forma binómica. Una forma más sencilla es trabajar en forma polar o en forma exponencial. Si calculamos el módulo de z1, tendríamos que obtener la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Eso vale raíz cuadrada de 5. La tangente de tita 1 es menos 2 dividido 1. Quiere decir que la tangente de tita 1 es menos 2 y tita 1 es un ángulo de aproximadamente menos 63,4 grados. O sea, un ángulo de aproximadamente menos 63 grados con 26 minutos. Fíjense que Z1 está ubicado con su parte real positiva y su parte imaginaria negativa. O sea que está ubicado en el cuarto cuadrante. Por aquí tendríamos el vector, por eso el ángulo de menos 63 grados 26 minutos. En cuanto a Z2, su módulo se obtiene como la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Y ese valor es raíz cuadrada de 2. La tangente de tita 2 es menos 1 dividido menos 1. Y eso nos da un ángulo tita 2 de 225 grados. Es un número complejo que está ubicado en el tercer cuadrante. Vamos entonces a multiplicar Z1 por Z2. Para eso vamos a multiplicar los módulos, raíz de 5 por raíz de 2, y vamos a sumar los argumentos.
menos 63 grados 26 minutos más 225 grados. Esta forma que he escrito acá es la forma polar. Multiplicando los módulos, raíz de 10 y sumando los argumentos 161,6 grados, y entonces ustedes pueden ver que multiplicar dos números complejos es muy sencillo. ¿Por qué hemos hecho esta operación? Bueno, una forma fácil de entender lo que acabamos de hacer es a través de la forma exponencial. Fíjense que si uno multiplica z1 por z2, está multiplicando R1 por E a la I tita 1 por R2 por E a la I tita 2. El resultado de esta multiplicación es R1 por R2, o sea, el producto de los módulos, E a la I tita 1 por E a la I tita 2, producto de potencias de igual base, se suman los exponentes. Tita 1 más tita 2. O sea que por un lado he multiplicado los módulos y por otro lado he sumado los argumentos. De esta manera es muy fácil operar. Por ejemplo, si uno quisiera dividir z1 con z2, bastaría dividir raíz de 5 por E a la I menos 63,4 dividido z2, que es raíz cuadrada de 2, por E a la I 225. Haciendo el cociente me quedaría raíz de 5 medios por E a la I menos 288,4 grados. Generalmente esto se lo escribe como raíz de 5 medios por E a la menos I 288,4 grados. Y así hemos visto que algunas operaciones se adaptan fácilmente con la forma de escribir polar o forma de par ordenado, según sea suma, sea multiplicación, división, y de esa manera se pueden resolver operaciones de forma mucho más sencilla.